Pueblecito aquel donde yo nací. ¿Y quién dijo que me vendo, que solo incordio y te desvelo para mejorar mi precio? ¿Y quién te dijo que yo vengo de una estirpe de esclavos buscando amos nuevos? ¿Y quién te crees que tú eres que te acercas a mi casa y perturbas mis anhelos? ¿Que tú quieres que me vaya de donde yacen mis ancestros y pelearon mis abuelos? Y me ofreces espejismos que hacen brillar los ojos de algunos en el Parlamento. Basta ya de regateos y reemprende tu camino antes que oscurezca el cielo. No me compras ni me vendo y te pido que no insistas porque yo no tengo precio. Yo me quedo en mi casa porque tengo una familia y mucho amor hacia mi pueblo. No te vale tu dinero y te invito a las buenas que abandones este suelo. Y si un tiempo hubo un dueño que maniataba mi destino y truncaba mis anhelos, con la gente de mi pueblo decidimos decir basta, no queremos. Y si el pueblo dijo basta y no quiere tener dueño, es porque es buen ciudadano paraguayo, indo-latino, afroamericano y seguro es casa de ella. Nosotros no hay negociación por la lucha por la tierra. Nosotros por eso estamos haciendo inversiones estratégicas en el pueblo, estamos construyendo hospitales, calles cementadas, escuelas, próximamente construcción de una universidad, hacer obras estratégicas en el pueblo grande, traer al gobierno, dar participación al gobierno. Y en el día de mañana no vamos a estar en nuestra estrategia. Tiene que darnos lo que es nuestro. No vamos a abandonar a nadie, no negociar la caminata que hicieron nuestra gente. Eso para nosotros. Creo sin ninguna duda en lo que estás diciendo sobre que esto no se va a claudicar y que esto va a continuar y hasta que ojalá lleguemos a vencer, pero hasta entonces yo quiero hacerte saber que estás en mí cada día del amanecer. Camino sin cesar detrás de la verdad y saber lo que es al fin la libertad. Pueblecito mío donde yo nací, te quedaste solo. Tus hijos se fueron a emigrar porque todo se acabó. Se acabó el quebracho, se cerró la fábrica, ya no hay trabajo. Y la tierra que, aunque paraguaya, es de otro patrón. Mi padre luchó durante la guerra, pueblecito mío, defendiendo así tu suelo chaqueño en el 32. Mas todo fue en vano, pues el enemigo no era boliviano, sino aquel paisano que el suelo del Chaco dio al usurpador. Nosotros pues Nosotros estamos en un lugar que se llama Deví 83, en un lugar que anteriormente funcionaba el Obraje 83, donde la empresa Carlos Casado llevaba su materia prima, que era el quebracho colorado, para la elaboración del tanino. Acá vivía mucha gente, era una población de mucho movimiento, había familia que trabajaba, una familia entera. Entre ellos estaba el papá de Rubén Domínguez, mi papá también, que se llamaba José del Rosario Adorno. Estamos demostrando que sin una empresa grande, igual Casado está sobreviviendo, está creciendo. Nosotros como autoridad, yo de mi parte estoy tratando de
de hacer alguna inversión estratégica. Por ejemplo, estamos construyendo un hospital de primer nivel en la comunidad, estamos construyendo calles cementadas, mejorando, estamos trayendo universidad, estamos queriendo ver a nuestro querido pueblo Casado progresando cada día más y que nunca desaparezca nuestra comunidad. Ese es nuestro compromiso como hijo del pueblo. Nosotros pues no nos dimos cuenta de que Carlos Casado nos dejaba, ¿verdad? Carlos Casado es una empresa de 100 años de industria. 100 años explotó a la gente casadeña, los bancheros, todo completo, ¿verdad? Nosotros pensamos de que no nos dimos cuenta de que había sido que no teníamos nada, ¿verdad? Justo cuando Casado terminó, ¿verdad? Nos dimos cuenta que se había vendido las 600.000 hectáreas restantes de Carlos Casado, ¿verdad? De unas 8 millones de hectáreas, ¿verdad? Que tenía Carlos Casado, que venía vendiendo hasta que la última venta que hizo fue Puerto Casado en sí. Todos los clavados y plantados y nosotros todos dentro, ¿verdad? Y de ahí comenzamos la lucha, ¿verdad? Hasta hoy todavía no hemos conseguido prácticamente un título, ¿verdad? Es lo que queremos. De hecho que somos pobladores antiguos, ¿verdad? Nuestros abuelos, bisabuelos tenemos excombatiente de la guerra del Chaco. Casado fue un protagonista fundamental durante la guerra. Entonces, hace 20, 21 años, ahora en octubre, había sido que los Casados había vendido sus tierras a espaldas del pueblo, a espaldas de todo, ¿verdad? Nosotros nos enteramos ya después de la venta. Había sido que nosotros solamente habíamos cambiado de patrón según Carlos Casado, ¿verdad? Y según la Sexta Mona. Entonces, en esta fecha buscamos, ¿verdad?, la titulación de la tierra que siempre tuvimos. Desde la comunidad Gascoy India, danza a cargo de la comunidad de Castilla, a quien pido un fuerte aplauso antes de subirse al escenario y después de simboliza la lucha de Puerto Casado. Todo un recorrido de cientos de personas que han reclamado su derecho de un pedazo de tierra. Y siempre detrás de esa lucha existe una persona bondadosa que hace canciones que se inspira por la lucha por el sacrificio de Puerto Casado. Y ese es Rubén Domínguez, señoras y señores. Con ustedes, Puerto Casado, Membría Lengua. Quisiera especialmente agradecerle a la gobernación, a la municipalidad también, por ese apoyo, porque tuvimos un pequeño sueño aquí con Fernando para venir a hacer un recorrido por Puerto Casado, por Carmelo Peralta, por Sastre, por Vallemí, por todos estos sitios para organizar, digamos, un pequeño documental para promover tanto cultural e históricamente a este pueblo nuestro tan sufrido. Por eso te digo, Mino, gracias por ese apoyo, gracias por esa receptividad. En el primer momento, en cuanto yo le llamé, sinceramente a mí me ha sorprendido muchísimo esa receptividad y
y tampoco me extraña esa generosidad, porque yo sé que vos le amás a tu pueblo. Naciste en medio